Pero, por ejemplo, Veritatis Splendor o Humanae Vitae, que son dos encíclicas que ahora los obispos españoles resulta que denigran porque se han ido a hacer 30 de ellos ejercicios espirituales con un cura jesuita, el jesuita Martínez, que no lleva clériman, sino camisa o chaqueta y corbata, yo no sé lo que lleva. Pues claro, precisamente los obispos españoles, 30 ni más ni menos, partían de la base de que esas dos encíclicas, Humanae Vitae y Veritatis Splendor, de lenguaje claro, directo, luz, para la moral, para la fe, estorbaban. Claro, no les van a estorbar a los curas bergoglianos si ellos lo que quieren es moverse en el fango del lenguaje este oscuro, ambiguo, en un auténtico laberinto del que no hay quien se aclare a dónde quieren llegar, y van a terminar con un dolor de cabeza que cuando lleguen a su casa una caja de aspirinas va a ser poco. Bueno, los obispos españoles van hacia la perdición con su total sumisión y comunión con el falso Papa Francisco, líder de la Agenda 2030. Confirman las denuncias de la Virgen pura y dolorosa y la profecía del derrumbamiento. No son católicos, son sinodales, misioneros de la sinodalidad, como les pide machaconamente, compulsivamente Bergoglio. Es decir, son promotores de la confusión y la nada, traidores al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se les acaba el tiempo para reaccionar. En palabras de María Santísima, desatan la ira de Dios. Agustín, la situación es dramática. Sencillamente se están cumpliendo las profecías públicas y privadas. Tenemos todos los elementos de juicio porque tenemos que juzgar la realidad, porque el que no enjuicia la realidad se convierte en una persona sin juicio, una persona loca, ¿no? Una persona es que por definición ha perdido el juicio. Una persona que no es capaz de saber juzgar la realidad es una persona, pues eso, loca. Pues sí, nada más. Simplemente hacemos un llamamiento más a los obispos españoles. Ustedes no han dicho sí a la llamada vocacional que en su día experimentaron para llegar a este punto. Que no. Ustedes están llamados a ser otros apóstoles, otros Cristos. La vida pasa en un suspiro. Ya lo decía Santa Teresa de Ávila. Parece como una mala noche en una mala posada. Y antes de que se quieran dar cuenta, antes de que puedan intentar reaccionar, les va a caer encima como un lazo, dice la Sagrada Escritura. El Señor va a venir como ladrón en la noche y los va a pillar sin aceite en las lámparas, o peor aún, los va a pillar pues haciendo mala administración de su hacienda. La hacienda es del Señor, ustedes tienen que administrarla bien. El rebaño es del Señor, ustedes no pueden permitirse el lujo de perder ni una sola oveja. Al contrario, lo que tienen que hacer ustedes es recuperar a la oveja perdida, sanar a la herida, guardarla de los lobos, y están haciendo lo contrario. Y bueno, pues claro, los tiempos son tan endiablados que en condiciones normales nosotros tendríamos que aprender de ustedes, pero como no son tiempos normales, pues por eso dijo la Virgen que en esta faceta son ustedes los que le tienen que hacer caso a los seglares, que a su vez le hacen caso a la maestra. Por eso acertamos, no porque seamos muy listos, sino porque le hacemos caso a la Virgen. Y ustedes le hacen caso a Bergoglio. ¿Cómo no vamos a estar nosotros en lo cierto y ustedes en el error? De Dios. Así es. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Hoy tenemos un programa que no nos habría gustado hacer. Realmente es muy triste, muy penoso lo que estamos viendo, padeciendo y comprobando cada día, que es la apostasía a través de los obispos. A través de los obispos porque han perdido la luz del Evangelio, porque quieren buscar la salvación sin Dios. Esto no son palabras mías, son palabras de Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa, y las estamos viviendo en vivo y en directo. El misterio de iniquidad se está manifestando, revelando ante nuestros ojos, encabezado y liderado por Jorge Mario Bergoglio, al cual se unen en comunión los obispos. Algunos sí, en África parece ser que se han opuesto a fiducia súplicas, pero no es suficiente. Lo que estamos viendo es gravísima la situación, especialmente en España, aunque en todo el mundo los obispos pues no están
siendo la luz a la que están llamados como sucesores de los apóstoles. Tenemos muchos documentos que comentar que están ahora de actualidad, muchos puntos que comentar, por eso vamos rápidamente a aterrizar. Vamos al grano. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues con ganas de hacer este programa bastante documental, porque vamos a analizar 4 documentos, 1 bueno y 3 malos, que nos van a permitir demostrar por qué decimos, con dolor, que los obispos españoles van por mal camino, están predicando un antievangelio, han perdido la luz del evangelio y están siendo infieles a las gracias sacramentales que han recibido. Toda generalización acarrea injusticia, igual que para los sacerdotes. Pero como aquí tenemos que hablar de forma general, pues la generalidad dice que están contribuyendo a que se produzca el derrumbamiento. Estamos asistiendo con nuestros propios ojos al escenario profetizado. Unas grandes faltas de fe que acarrearán la miseria y la pérdida de almas. A ver si algún párroco, pues toma nota. Estamos a tiempo de conseguir que rectifiquen, que nunca se caiga en el desánimo, que resuelvan en su interior, porque la situación es bastante acuciante, cada vez queda menos tiempo. Sí, Agustín, vamos a empezar. 3 documentos nefastos, uno bueno, que no es un documento el primero con el que vamos a empezar para situar la cuestión. Es un artículo, pues que ya hicimos en su día, un programa del padre Bonifacio, donde pone los puntos sobre las íes y nos sitúa magníficamente. ¿Por qué, Agustín? Sí, el padre Bonifacio escribe muy bien, de forma lúcida, en la página excelente Como vara de almendro, y hace un año publicó un artículo que tituló No diga sinodalidad, diga conciliarismo. Y nos resultó tan bueno que lo traemos a colación. Ese de los 4 es el documento bueno que vamos a presentar hoy, para que luego la audiencia pueda confrontarlo con los 3 documentos malos que proceden. El segundo del Vaticano, firmado por el mal llamado Papa Francisco, y los 2 siguientes por los obispos españoles, que como esto va de la sinodalidad, pues lo que decimos para los obispos españoles será de aplicación pues para todas las conferencias episcopales. Lo que pasa es que nosotros somos españoles, no podemos llegar a todos los idiomas y por eso nos hemos centrado en estos documentos de la Conferencia Episcopal Española. Pero seguro que en otras conferencias episcopales que tengan por verdadero Papa Bergoglio sucederá 3/4 de lo mismo. Bueno, el padre Bonifacio en este documento, que es claro, pues nos arroja luz y pone el foco en la herejía del conciliarismo. Camuflan esa herejía manipulando el lenguaje. Eso es muy propio de la serpiente. Con lengua bífida, al contrario que nuestro Señor, el Verbo encarnado, manipula el lenguaje y llama a las cosas de otra manera para colar la mentira. En los otros 3 documentos que analizaremos, a diferencia de este del padre Bonifacio, encontraremos un lenguaje ambiguo, una semántica engañosa, una forma de estructurar el contenido arbitraria que nadie comprende, una falta deliberada de concreción para mostrar con claridad las rupturas que se están produciendo con respecto al magisterio bimilenario y una adición de almíbar para que el producto que contiene la ponzoña del veneno no saque a relucir su amargo sabor y así sea más fácil de ingerir. Nosotros 2, hace 2 años y medio, hicimos un programa sobre el sínodo de la sinodalidad. Yo recuerdo como una auténtica penitencia que tuvimos que trabajar los documentos previos y por eso ahora, 2 años después, pues nos ha resultado relativamente fácil hincarle el diente a estos documentos intragables, infumables, que emanan del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española. Pero para alguien que no sea consciente de cuál es la situación y que con recta intención vaya a leerlos y a sacar el mensaje que contienen para su aplicación, imaginemos un párroco cualquiera de España, pues eso le va a resultar un auténtico dolor de cabeza, porque el lenguaje que emplean está hecho para engañar, para envolverte, para seducirte, para enredarte y para devorarte. Totalmente, Agustín. Por eso vamos entonces, de la mano del padre Bonifacio, a dar las claves que él, con total lucidez
y de una forma muy clara, diáfana, católica, expone, ello nos sitúa, él quita la careta a los engañadores y a partir de ahí, una vez que tengamos esa ayuda del padre Bonifacio, vamos a poner en su sitio esos 3 documentos para que la gente sepa por dónde va el engaño. Sí, bueno, vamos a leer algo que es subrayado del documento del padre Bonifacio. No lo podemos leer entero, al igual que los otros 3 documentos. Hemos hecho un resumen porque el tiempo es limitado. El padre Bonifacio dice que el término sinodalidad se trata de un término totalmente nuevo, inventado, un espantoso neologismo. En ese sentido, crear neologismos puede ser un método de confusión, y Bergoglio nos tiene acostumbrados a este juego con palabras que no existen, como primerear o balconear, aunque el que se lleva la palma es misericordiar. Por cierto, antes de seguir, hablaremos de la sinodalidad que hay para todos aquellos que son cancelados. Para eso no hay misericordia. Para los que discrepan, esos al paredón. Bueno, sigue el padre Bonifacio. Más que discrepan, incluso podemos decir, no solo que discrepan, sino que son católicos. Los católicos van al paredón. Sin embargo, los que se unen a la herejía, a la apostasía, etcétera, son encumbrados. Son encumbrados. El otro día se leyó una iniciativa de unos autores que piden la dimisión del mal llamado Papa Francisco. Es interesante el documento porque hace una recopilación de todas las atrocidades y promoción de personas encubridoras de delitos sexuales contra menores, pro-homosexualistas, pero yerran porque piden la dimisión de alguien que no ostenta el cargo. Entonces, como hay error en la persona, no es suficiente, se quedan a medias. Bueno, algo es algo, a ver si continúan en su proceso de resolver, porque si dimite Bergoglio y sale como sustituto, sería el falso profeta, alguien a quien hayan elegido los cardenales inválidamente nombrados por Bergoglio, pues estaríamos ante otro engaño. Bueno, seguimos entonces con el padre Bonifacio. Primer punto a tener en cuenta, esa prostitución del lenguaje por parte de Bergoglio, que se inventa palabras como sinodalidad que no aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué más? El padre Bonifacio demuestra, tirando del Código de Derecho Canónico, por qué esto de la sinodalidad es un engaño. Hace referencia a la jerarquía del obispo, a la jerarquía del papa. Todo esto tiene su fundamento. Como Bergoglio es el destructor, este papa injusto, violento, que pisotea el derecho canónico, pues él pasa por encima como una apisonadora y está, como dijo Tucho, este papa está por encima de la doctrina. Igual que tendremos que hablar tristemente pronto del documento que van a sacar para arremeter contra las apariciones de la Virgen, Bergoglio y Tucho. Pero al revés también, Bergoglio le dijo a Tucho en un documento que ya se han encargado de hacer desaparecer de la página del Vaticano porque era muy descarado: de usted espero algo nuevo, diferente con lo anterior, basta ya de condenar errores. Bueno, tal para cual. El padre Bonifacio pues habla de lo que realmente son los concilios, en un rango inferior están los sínodos de los obispos, y de que hay una herejía llamada conciliarismo. Explica esa herejía en qué consiste. Y ahora resulta que, para no usar la palabra conciliarismo, han usado la palabra que no existe, sinodalidad, para colar las ideas de la herejía conciliarista. En lugar de convocar un concilio Vaticano III, dice el padre Bonifacio que hubiera sido toda una declaración de guerra, no lo ha hecho así, para que le dejen operar y la gente trague el anzuelo. Entonces, esta vía sinodal es una vía más maleable, más rápida y más eficiente para lograr los fines para los cuales está diseñada. Este texto, este párrafo hay que leerlo porque es, totalmente íntegro. Dice el padre Bonifacio: la pretensión de Bergoglio es sobrepasar la revelación y el magisterio y arrogarse toda la autoridad para crear una nueva iglesia que ya no es la iglesia de Cristo, con el pretexto y escondiéndose bajo la supuesta autoridad sinodal, basada en los nuevos lugares teológicos de la participación, la escucha y el discernimiento, en parlamentos pseudodemocráticos donde todo y nada se debate por todos y por nadie, y que plasman en sus resúmenes la voluntad preconcebida de los que manejan hábilmente los hilos de semejante teatro. Pero como para conceptuar este plan no podía usar la expresión conciliarismo, que ya está caracterizada como herejía, y eso quedaría poco estético, fue necesario seguir creando lenguaje y acaba de nacer la sinodalidad.
Tremendo, tremendo, clarísimo. Qué lucidez la de este sacerdote, el padre Bonifacio, clarísimo. Un Bergoglio que no es que, como decía también Yves Congar, un ultramodernista, no hay necesidad de crear otra iglesia, sino de crear una iglesia diferente. Esto lo denuncia también la Virgen a través del padre Bobby. La masonería eclesiástica lo que hace es fomentar, crear una falsa iglesia y un falso Cristo. Y esto es lo que está haciendo Bergoglio magníficamente. Eso hay que felicitarle. Es decir, Bergoglio está haciendo para lo que le han puesto ahí, cumpliendo la misión de destructor y de impostor magníficamente bien. El gran problema lo tienen los obispos que se dejan arrastrar y que a su vez arrastran a los sacerdotes y los sacerdotes a los fieles. Y esto es lo que vamos a comentar en los siguientes documentos. ¿Alguna cosa más del padre Bonifacio? Sí, dice, la sinodalidad no existe. Lo que hay ahora es tiranía y conciliarismo. Es un plan de marketing para realizar no una reforma, sino una deformación de la Iglesia siguiendo la agenda del diablo. Y así ponerla al servicio no del reino de Dios y de la voluntad de Cristo, su Señor, sino al servicio del reino del anticristo. Eso y no otra cosa es lo que querían decir con sinodalidad. Y es que detrás de las lenguas bífidas hay una mente entenebrecida. O dicho al revés, de una mente oscura y maligna no puede provenir una expresión clara y correcta, sino palabras falaces y engañosas. Y ahora dice algo muy lúcido. Los alemanes, como no podían llamar a lo que están haciendo sínodo, porque eso realmente lo tendría que convocar el Vaticano, lo llaman camino sinodal, para que así cuele. Pues lo mismo, Bergoglio, en lugar de conciliarismo, dice sinodalidad, pero es la misma jugada, engañar con el lenguaje. Y los alemanes están causando uno de los varios falsos cismas que hay. Va a haber varios falsos cismas y así Bergoglio quedará de bueno. Y hay muchos sacerdotes españoles, como por ejemplo Santiago Martín, que siempre están echándole la culpa a los alemanes porque se lo ponen muy difícil al Santo Padre Francisco, que está rodeado de gente que no le ayuda. Santiago Martín, despierte de la siesta ya, por favor, y deje de engañar, hombre, que usted está colaborando al derrumbamiento. Totalmente, Agustín. Como vamos a ver ahora, en uno de los documentos de la carta a los curas párrocos, Bergoglio terminará diciéndole que sean misioneros de sinodalidad, que es lo que está denunciando el padre Bonifacio. Misioneros de la sinodalidad, que si traducimos ese falso de lenguaje de Bergoglio, lo que significa es que sean fomentadores de confusión y de vacío doctrinal, o como dice el padre Bonifacio, de la agenda del diablo. Así es. Bueno, recomendamos leer todos los artículos que son excelentes del padre Bonifacio, están en la página Como Vara de Almendro. Pero para no extendernos, vamos a pasar ahora a un documento emanado del Vaticano a 1 de mayo, el pasado día 2, titulado Carta del Santo Padre Francisco a los párrocos. Es una carta relativamente breve y vamos a analizarla. Bueno, dice, la Iglesia no podría ir adelante sin vuestro compromiso y servicio. Comienza Bergoglio haciéndoles la pelota a los curas, ¿no? Empieza haciéndoles eso, ¿no? Regalándole los oídos. Bueno, dice, nunca llegaremos... No les insulta como insultó a los curas que se dieron su vida para atender a los enfermos en el año 2020, que fueron a darle los sacramentos, que abrieron los templos. A eso les insultó, les llamó, ¿cómo les llamó? Adolescentes rebeldes. Sí, porque aquellos iban contra su plan de matrimoniarse con el otro alfil. Pero estos párrocos engañados, ingenuos, insensatos, tibios, sí les son útiles. Porque claro, Bergoglio necesita a un ejército de perdedores de almas para lograr su objetivo. Entonces, ¿qué hace? Primero se los camela, los halaga, les regala los oídos, les hace la pelota y a continuación los manda a la antimisión. Vamos a ver. Efectivamente, primero les halaga porque el halago debilita, que decía aquel periodista famoso, el halago debilita, les debilita y una vez que están debilitados les muerde como buena serpiente, les mete el veneno y les dice, ahora os envío como misioneros del engaño y de la confusión. Sí, es que hace lo contrario que nuestro Señor, si es enemigo de Cristo. Envía a antievangelizar. Eso es lo que hace Bergoglio. Dice, nunca llegaremos a ser iglesia sinodal misionera si las comunidades parroquiales no hacen de la participación de todos la misión de anunciar el Evangelio, miente más que habla, porque eso no es anunciar el Evangelio. A ver, el Evangelio ya ha sido predicado, por eso está Bergoglio. Es uno de los rasgos de la segunda de Tesalonicenses. Estamos en la gran apostasía, hay revueltas a nivel general.
los judíos pues ya han terminado el vasallaje, ya hace más de una generación que son una nación, y ha sido retirado el catejón. Entonces, por eso ahora Dios envía, insisto, segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, un espíritu engañador que causa esta gran apostasía. El punto 675 del catecismo, no nos cansamos de repetirlo, es lo que estamos viviendo, y la gente incauta sigue a este engañador, a este pues brujo. Impostor, el gran impostor. Perfectamente lo dice el catecismo el 675. Se está revelando el misterio de iniquidad a través de la gran impostura religiosa liderada por el gran impostor. O sea que en Bergoglio se revela el misterio de iniquidad. No es el espíritu de la verdad, siempre habla del espíritu a secas, nunca del Espíritu Santo. Dice, nuestro ministerio se tiene que adecuar a las exigencias de una iglesia sinodal misionera. La iglesia de Bergoglio es la iglesia sinodal, no es la iglesia católica. Eso de católico le molesta, hay palabras que les molesta. Bueno, por supuesto, la Santísima Virgen María solamente aparece para ser usada al final para sus intereses, porque claro, así cuela más el engaño, igual que hacen con la de Satán U2, la nombran al final para que parezca que se fijan en ella, cuando la Santísima Virgen María, luego lo veremos, nos advierte de la situación que esta falsa iglesia está causando, todo lo contrario. Bueno, y ahora vamos a ver los 3 pasos en los que Bergoglio los manda al despeñadero, a los párrocos ingenuos. Primer paso, ir a sonsacar a los seglares, los manda a los seglares, es lo que el Señor dijo, pedid y se os dará. Bueno, pues esto mal interpretado es lo que Bergoglio le dice a los curas que tienen que hacer con los seglares, que vayan y les digan, pedid, pedid, y se os dará cualquier ocurrencia que tengáis. Venga, pedid, pedid, como hacen los políticos, ¿no? Para ganar el voto, y luego, una vez en el poder, no se acuerdan para nada del pueblo. Pedid, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Entonces allí la gente empezará con sus ocurrencias, ¿no? Cada uno a decir lo que quiera, lo que sienta. Sí, una asamblea política, poco más o menos, ¿no? Sí, dice, y así, dice Bergoglio, urge descubrir, animar y valorar con el sentido de la fe. Yo no sé qué fe será esta, desde luego no la fe de la virtud teologal. En una doctrina contaminada, ¿qué fe puede haber? Los multiformes carismas de los seglares, a por los seglares, que harán surgir muchos tesoros escondidos, experimentando la alegría. Bueno, esto, ¿sabes a qué me recuerda, Arturo? Mira, en Andalucía, hace muchos años, en los cortijos, como estaban los trabajadores, pues los pobrecitos, de sol a sol, sin ningún derecho, pues el señorito les mandaba al agradador. El agradador es una figura que, bueno, pues les prometía cosas, les hacía un poquito la pelota, los animaba, en fin, para que no desfallecieran, pero en realidad los estaban explotando, ¿no? Bueno, pues esta gente, que aunque no lo sepan, está subyugada por la mentira de la falsa iglesia oficial de Bergoglio, necesita de sus agradadores para que la gente diga, no, pero si el Papa mira lo que dice, pero si es bueno, de vez en cuando cuela algo ortodoxo, les promete pues una felicidad en esta tierra, les promete un reinado político que no es cristiano ni mucho menos, a gusto del mundo. Totalmente, lo que les promete sobre todo es vivir esta vida sin cruz, sin mortificación, sin sacrificio, sin camino estrecho, sin nada de eso que ya lo decía Santo Hildegarda, cuando te prediquen todo esto, toda esta cosa así facilita y demás, eso cuidado que eso es del anticristo. Sí, segundo paso. Una vez que ya los párrocos están allí, en fin, en familia, ¿no? Con los seglares, pues que aprendan y practiquen el arte del discernimiento comunitario, valiéndose para esto del método de la conversación en el espíritu que nos ha ayudado tanto en el itinerario sinodal. A ver, el lenguaje de la iglesia de Bergoglio no hay quien lo entienda. Esto es un dolor de cabeza tremendo. Yo recuerdo que al principio del pontificado de Bergoglio... Del falso pontificado. Falso pontificado, año 14, 15, el Opus Dei en Roma, a través de, creo que la Hermandad de la Santa Cruz, organizó un seminario para entender el lenguaje del Papa Francisco. Mal empezamos, porque si resulta que el vicario de Cristo necesita que vayan los agradadores y los pelotas, o en aquel año vamos a ser benignos, a lo mejor es que todavía era pronto, en fin, pero ¿eso cómo puede ser? Que haya que organizar un seminario para que la gente entienda, sepa cómo interpretar el lenguaje de un papa. Eso es una alerta roja, se enciende la luz porque
el Vicario de Cristo, si tomamos cualquier encíclica, pueden tener más o menos profundidad, más o menos extensión, pero, por ejemplo, Veritatis Splendor o Humanae Vitae, que son dos encíclicas que ahora los obispos españoles resulta que denigran porque se han ido a hacer 30 de ellos ejercicios espirituales con un cura jesuita, el jesuita Martínez, que no lleva clériman, sino camisa o chaqueta y corbata, yo no sé lo que lleva. Pues claro, precisamente los obispos españoles, 30 ni más ni menos, partían de la base de que esas dos encíclicas, Humanae Vitae y Veritatis Splendor, de lenguaje claro, directo, luz, para la moral, para la fe, estorbaban. Claro, no les van a estorbar a los curas bergoglianos si ellos lo que quieren es moverse en el fango del lenguaje este oscuro, ambiguo, en un auténtico laberinto del que no hay quien se aclare a dónde quieren llegar, y van a terminar con un dolor de cabeza que cuando lleguen a su casa una caja de aspirinas va a ser poco. Bueno, ese pues es el segundo paso. Vamos con los 3 puntos. Vamos a repetir los 3 puntos. Los 3 puntos. ¿Cuáles son? Primero, rápidamente. Primero, ir a hacerle la pelota a los seglares. Segundo, allí todo el mundo que hable de lo que se le ocurra en un ambiente muy de colega para ir por el itinerario sinodal. Y el tercero, ahora que hacen los párrocos, que dice Bergoglio que hagan, que vuelvan a calentarle la cabeza a los obispos. Hombre, claro, por supuesto, como los párrocos son más, pues Bergoglio a los obispos los destruye desde arriba, es decir, él mismo, que es la autoridad, y también desde abajo, con sus párrocos. ¿vale? Les hace un sándwich con los obispos. Sí, les hace un placaje y los aplasta, ¿no? Los mete allí, como en la máquina esta de tortura, la muñeca de hierro, y los cierra con los pinchos. Allí, pincho por la espalda y pincho por el pecho. Allí te machaco. Y el párroco, o sea, y el obispo, el hombre, pues nada, allí unos felicitarán el Ramadán, otros aplaudirán a la pregonera, en fin, cada uno hace lo que hace. Entonces, le dice Bergoglio a los párrocos: quisiera aconsejarles, cuando vayan al obispo, que basen todo en el intercambio y la fraternidad entre ustedes y con sus obispos. Solo así somos creíbles y nuestra acción no desbarata lo que otros ya han construido. La cara la tiene más dura que el cemento armado, pero si eso es lo que quiere, destruirlo todo. Es que miente y se queda tan pancho el tío. Se queda así, repantingado en la silla de ruedas. Agustín, tú sabes que eso forma parte de su esencia. La transferencia de culpa es constante en Bergoglio, constante. Y claro, los que no terminan de enterarse de esta realidad, pues se siguen tragando sus engaños. Así es. Y termina diciendo: por eso invito a todos los que han participado en el encuentro internacional, comillas, los párrocos por el sínodo, así se llama el encuentro internacional, los párrocos por el sínodo, a que cuando regresen a casa sean misioneros de sinodalidad, también con sus hermanos párrocos. En fin, le falta decir, y al perro y al gato también, si los tienen, sí, a todo el mundo, al que se encuentren, venga, sinodalidad para todos. O sea que los párrocos tienen que ser, ante todo, misioneros de sinodalidad. Esa digamos, es la función que tienen que tener los párrocos, ¿no? Misioneros de sinodalidad, ¿que se traduce en qué? Pues se traduce en que tienen que darle paso a todo el mundo con sus ocurrencias, básicamente eso. Pero como decir eso suena muy feo y sería desenmascarar el engaño, hay que usar el lenguaje. Si esto es propio de la época en la que estamos, la perversión del lenguaje, lo llevamos padeciendo años. Por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo que interrupción? Interrumpir es dejar de hacer algo que luego harás. Voluntaria, hombre, no te van a obligar, porque entonces ya no sería una ley justa. O sea, y así lo hacen todo, manipulando el lenguaje, siempre. Y la gente pica con esto de la democracia. Pero ¿desde cuándo la Iglesia es democrática? A ver, hicimos un programa hace 3 años llamado Las 3 ranas inmundas del Apocalipsis, capítulo 16, basándonos en las ideas de Leonardo Castellani. Esos 3 espíritus inmundos eran comunismo, modernismo y liberalismo. Pues uno de los frutos podridos del liberalismo es la democracia. Pensar que la sacrosanta democracia es la solución a todos los males. El derecho al voto, la propiedad privada, hacen de eso un absoluto. El problema es hacer un absoluto de eso. Bueno, no es malo. Incluso ni siquiera es que hagan un absoluto. Eso lo utilizan como excusa para decir que es el Espíritu Santo el que ha soplado en el pueblo y el que ha dicho que hay que favorecer esto y esto, que ya sabemos, en fin, todas las intenciones que hay. Bueno, entonces, terminamos con este segundo documento. Sí.
ya hemos terminado con este segundo documento. En resumen, ¿qué ha pretendido Bergoglio con esta carta a los párrocos? Convertirlos en misioneros de sinodalidad, es decir, misioneros de la confusión y del engaño. Tercer documento. Así es. Bueno, y ahora vamos a pasar a los dos documentos últimos que son propios de la Conferencia Episcopal Española, pero antes de ello me gustaría que al menos nombraras las fechas de 7 mensajes que dio nuestra Madre, la Virgen pura y dolorosa, en Umbe, que expresamente nos alertan y nos describen la situación que ahora, más de medio siglo después, estamos viendo que está cuajando delante de nuestros ojos. Sí, Agustín, pues tenemos 7 fechas que son 24 de diciembre del 70. Si te parece, en vez de leerlo, invitamos a que la gente lo busque. Para eso tiene el libro en PDF gratuito, o si lo tiene en papel de Amazon, que lo ha comprado. 24 de diciembre del 70. Yo te los voy diciendo las fechas y tú, sintéticamente, incluso sin leer, o si quieres leer alguno de ellos en concreto, pero puedes ir resumiendo qué dice cada uno. 24 de diciembre del 70, ¿qué se nos dice ahí? El mensaje del derrumbamiento. ¿Qué es el derrumbamiento? Para que la gente lo entienda, ¿qué es el derrumbamiento y que si lo estamos viendo ya o qué? El derrumbamiento es la situación a la que se va a llegar posiblemente en octubre del 24, que es la fecha que tienen en mente los obispos españoles, que será cuando termine este circo de la sinodalidad, se reúnan los obispos y allí aprueben las conclusiones finales que ya tienen preestablecidas. Pues seguramente ese momento, octubre del 24, será un momento en el que el derrumbamiento cristalizará. Recordamos, un mes después del viaje a las islas, que ya comentamos en el anterior vídeo, nos quedamos pues bastante, en fin, no sorprendidos porque tenemos tantísima fe en que lo que dice la Virgen pura y dolorosa de Umbe se va a cumplir en plenitud, que no nos ha extrañado, pero sí fue otra pieza más fundamental, el viaje a las islas de ese papa hombre violento que pagará por su pena, habrá catástrofes y enfermedades, y ella viene por sus hijos, el aviso. Pues, como Umbe es en su pedagogía, pues digamos cíclica, va repitiendo las ideas, complementándolas, pues al final del año 70, ya después de una primera visión general parusíaca que dio la Santísima Virgen, pues ella habló del derrumbamiento, porque los párrocos y los obispos no resuelven. ¿Qué es resolver? Tomar una decisión ante lo que estamos viendo. Aquellos párrocos de Vizcaya tenían que resolver acerca de que si había aparecido la Virgen, unos ángeles con unos objetos celestiales y sobre todo que había un agua que estaba obrando milagros y curando. Era la prueba de la veracidad. Por tanto, aquellos párrocos de Vizcaya tenían que resolver y llegar a una determinación, cosa que no hicieron. Pues eso mismo se transpone a nuestra época y ahora tienen que resolver, pero ya no únicamente en relación a que hay unas apariciones en Umbe y un agua que cura, porque eso es prueba de la veracidad del mensaje de la Virgen que va más allá. Tienen que resolver sobre estas dos líneas fundamentales, que la Iglesia está tomada por el enemigo y que el Señor viene pronto a juzgar. Y si no resuelven bien, de esa forma podrán salvar a las ovejas, sino que si apuntan al camino sinodal, pues estarán causando el derrumbamiento, que será lo que la mayoría de los curas haga. Y eso trae unas consecuencias funestas, porque en este mensaje hay una visión infernal para los curas en el Averno, en el Hades, a causa de haber dado la espalda al Señor. Entonces, la cosa es gravísima. El mensaje del derrumbamiento incluye la visión infernal de los curas. Casi nada. Siguiente. Bueno, luego vamos al 4 de junio del 71. El derrumbamiento, por cierto, como decimos siempre, son procesos. Ya estamos en el derrumbamiento. Ahora, que tenga un momento, digamos, más cumbre, tal, bueno, lo tendrá, por supuesto. Pero ya estamos en el derrumbamiento con esta connivencia de obispos y sacerdotes con el gran destructor. Vamos al 4 de junio del 71. ¿Ahí qué vemos ahí? Bueno, en ese mensaje la Virgen confía en los seglares porque sabe que los curas y los obispos y el Papa no le hacen caso. Ella dibuja el escenario que va a producirse antes del aviso, que es el que estamos viendo ya. Este Papa aparta a los apóstoles de Dios, bueno, le da un repaso a la Virgen. Ya sabemos que a Bergoglio lo reprueba de 9 maneras expresas en Umbe, además de hacerlo partícipe de las reconvenciones generales para el clero, porque aunque él es seglar, pero para situarnos, también participa del derrumbamiento del clero, evidentemente. Pues nada, ese mensaje es muy descriptivo de cuál es la situación que están provocando estos
malos obispos. Algunas frases del 25 de julio del 71 son muy, muy definitivas, ¿no? Ese sería el siguiente mensaje. Buscan la salvación sin Dios, han perdido la luz del Evangelio, sufren caídas y arrastran a los pueblos. Eso es lo que están causando. En el día del patrón de España, el obispo Santiago el Mayor. Bueno, pues sus sucesores están causando este derrumbamiento. No son dignos, obispos españoles, de ser sucesores de Santiago, el hijo de Zebedeo. No son dignos. Oye, algunos podrán pensar que estas cosas, estos mensajes de la Virgen los hemos comentado ya en otros programas, que somos un poco repetitivos. ¿Qué les dirías? Bueno, pero es que la verdad nunca cansa, hay que recordarla, además de que puede haber personas que se vayan sumando, porque como esto es de plena actualidad, además siempre vamos viendo algún matiz nuevo. No es algo estático, ¿no? Se puede usar para ir interpretando los acontecimientos que se van produciendo. Eso es lo que nosotros hemos llamado escatología en tiempo real. Nosotros somos conscientes de que para este final de los últimos tiempos pues se van sabiendo cosas que no están escritas. Pues atención, atención, porque esto sí que lo voy a leer. Esto es impresionante y de máxima actualidad. Mensaje, 30 de octubre de 1971. Los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad. Quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Nuestra ayuda, la ayuda de los que sí queremos, porque dice que los obispos no quieren obedecer, no quieren. Dice, los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere. Eso es gravísimo, Agustín. Eso es muy grave. Es que la Virgen es muy elegante, ella no necesita ni repetirse mucho, ni usar palabras altisonantes, pero es que no puede haber nada que objetar a lo que ella dice. La Madre de Dios, señores obispos de la Conferencia Episcopal Española, empezando por el presidente, el que lleva el mismo pectoral que Bergoglio, Cobo se llama, el nuevo presidente, y su segundo es Argüello, el de Valladolid. Pues es que ustedes no están yendo por el camino que Dios quiere. Por eso decimos que o rectifican o las consecuencias van a ser gravísimas. Háganos caso, por favor, que nosotros no ganamos nada con esto. Pues Agustín, observa lo que la Virgen dice en el siguiente mensaje donde se refiere a los obispos de 2 de noviembre, segunda parte del año 71. Esto ya, fíjate, atento. Estos son los que olvidaron a Dios. Olvidaron a Dios. ¿Cómo un sucesor de los apóstoles puede olvidar a Dios, Agustín? Y dice, los sucesores de los apóstoles. Y cometieron muchos pecados y Dios les castigó. Es que Dios no está castigando, es que es la pesquería que se muerde la cola. Decía el obispo San Antonio María Claret, Dios castiga a los pueblos dándole malos pastores. Nos está castigando con estos malos obispos, ¿no? Sí, y en ese mismo mensaje, San Miguel Arcángel habla de que se está contaminando la fe. Si se contamina la fe, ¿qué es lo que está haciendo Bergoglio? ¿Qué le dijo el Señor a San Pedro? Y tú cuando hayas vuelto, confirma a mis ovejas en la fe. ¿Y qué pasa ahora? Que se está contaminando la fe. Pues seguimos. Mensaje del 15 de noviembre del 72. El 15 de noviembre del 72. La segunda parte, las altas jerarquías, los altos cargos, que es lo que están provocando. Así es, los más altos cargos provocan la ira de Dios. No se hace caso de los mensajes, pero ocurrirán cosas que no podrán estudiar los científicos ni la humanidad entera. Se comenta por sí solo. Y el último mensaje, el 2 de mayo, pues la vidente recibió pues una visión y un mensaje en el que la Virgen dijo: reza por los sacerdotes, hay que rezar por ellos, porque son muchos los que escupen el rostro de mi divino Hijo. Es que no le hacen caso a la Virgen, no hacen caso de los mensajes. Hace poco me pasaron un vídeo de uno de los pocos sacerdotes que celebran misa en la casa santuario y el hombre está totalmente en fuera de juego, es desconocedor de cuál es la esencia del mensaje de Umbe. Él dijo que el libro mejor trabajado era el libro de don Emiliano. Ese libro
contiene los mensajes verdaderos después de que lo rectificaran, pero las explicaciones en absoluto arrojan luz sobre las dos líneas generatrices de UNBE. Y si un cura o un obispo piensa que solamente hay que hablar de que hay un agua que cura, que hubo una familia muy buena, que abandonó su hogar y se lo cedió a la Virgen, de que hay que rezar el rosario, si solamente nos quedamos en eso, entonces no captamos la esencia de lo que nuestra Madre la Virgen pura y dolorosa dijo en UNBE, que engancha con todo el resto de mariofanías y profecías. Volvemos a recordar, por si alguno no ha visto el vídeo anterior, hay 4 caminos para llegar a la conclusión de que la Iglesia está tomada. El primero es el canónico, el segundo el sacramental, porque Bergoglio nunca ha recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal y por eso es el gran destructor, entre otras cosas. El tercero es... No lo ha recibido de manera válida, que nosotros entendamos por las palabras de la Virgen y por muchas cosas. O sea, no recibió el diaconado, eso seguro, y su ordenación sacerdotal entendemos que inválida. En tercer lugar, tercer camino. En tercer lugar, por sus frutos los conoceréis. Estos son los frutos sinodales, frutos podridos. Y el cuarto, porque todas las profecías públicas y privado-públicas convergen. Y aún así, hay personas, y me gustaría que tú lo aclararas, que dicen que este no será el malo, que será el siguiente. Sí, claro, a esas personas que dicen que este no es malo, sino que será el siguiente, Marga and Company, pues hijos míos, yo os pregunto, entonces, según vosotros, si Bergoglio no es malo, sino que es el siguiente, ¿Bergoglio quién es? ¿Quién es el catejón? ¿El catejón es Bergoglio? ¿De verdad que sí, Agustín? ¿Bergoglio pues el catejón? Claro, según ellos, Bergoglio sería el último baluarte de la defensa de la fe. Alguien que está sufriendo muchísimo, que todavía no ha sido retirado, y que cuando sea retirado se dará cumplimiento a lo que San Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses. Sí, ya hemos dicho muchas veces que habría como 2 catejón, el catejón del papado y el catejón de la Eucaristía. Entonces, para ellos, el catejón del papado es Bergoglio. Esto suena a chiste, a tomadura de pelo, a broma macabra. ¿A qué suena esto, Agustín? Sí, es una broma macabra. O sea, si alguien... Pero es que yo no sé si de verdad se lo creen o mienten. Es que no sé cuál es peor de las dos. Pero si una persona... con formación, porque además los que opinan esto son gente de formación. Son lo que decíamos nosotros, el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. Están hablando del final de los últimos tiempos y tienen a Bergoglio por papa, pero ¿cómo es posible eso? El otro día me pasaron a mí un vídeo de un sacerdote que habló de varias cosas del final de los últimos tiempos, entre ellas de los 3 días de oscuridad, y en medio del discurso defendió lo que hizo Bergoglio con la adoración de la Pachamama, que él no quería, que él protestó, que a él lo engañaron. Vamos a ver, primero, usted, señor sacerdote, en lugar de hablar de los 3 días de oscuridad, que eso queda muy lejos todavía, eso queda más lejos todavía que los que están preguntándonos que cuándo va a ser el milagro, porque si tiene que caer el milagro en un año par y resulta que el santo de la Eucaristía tiene que ser 11 días después de no sé cuándo, digo, vamos a ver, ¿te quieres olvidar ya del milagro? Prepárate para el aviso que está antes. El milagro va a servir sobre todo para los que no han tomado en serio el aviso o han sido engañados con la inteligencia artificial para que vean que el aviso era una obra de Dios. Pero estar ahora dándole vueltas al milagro, de verdad, pues algo así hacen los que están hablando de los 3 días de oscuridad y tienen a Bergoglio por papa. Bueno, la oscuridad es la que tienen ellos encima. Sí, Agustín, vamos si te parece, porque tenemos mucha tela que cortar y llevamos ya casi 3/4 de hora. Vamos a centrarnos ahora en este documento de los obispos que tú, fíjate, Agustín, antes nos decías, la carta de Bergoglio, un 2 de mayo. Bueno, pues 2 días después entran en escena los obispos españoles con qué, también el tema de la sinodalidad como actriz invitada, ¿no? Sí, sinodalidad hasta en la sopa. Publicaron un documento el pasado día 4, un auténtico bodrio de documento, titulado Documento de trabajo de la Asamblea Sinodal de la Conferencia Episcopal Española hacia octubre del 24, hacia el derrumbamiento. Venga, que nos vamos hacia el derrumbamiento. Madrid, 4 de mayo del año 24. Primer sábado del mes de mayo, pero no piensen ustedes que está aquí referida a la Santísima Virgen María por ser primer sábado de mes, ni por ser el mes de mayo, no, de eso nada. Aquí se habla más de las diaconisas que de la Santísima Virgen María. Bueno, este documento es nefasto, es totalmente gravoso y, bueno, no hay por dónde cogerlo si uno quiere crecer espiritualmente. Habla de la Iglesia sinodal en misión, pluralidad. Voy a ir un poco por encima porque esto es una auténtica pesadilla. Primer bloque, seguir el dinamismo sinodal. Atención a las expresiones, dinamismo sinodal.
Es que si los doctores de la Iglesia se encontraran con estos términos y estas expresiones, se quedarían atónitos. Sí, Agustín, lo que hacen es como los trileros que te hacen el cambiazo, el tocomocho. Tú conoces lo del tocomocho, ¿verdad? Que te envuelven así y al final te dan que parece que son fajo de billetes y al final son de papel de periódico. Pues esta gente lo mismo, que pretenden cambiar el dinamismo del Espíritu Santo, el verdadero dinamismo, que es lo que tenían pues los primeros apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, esa fuerza, ese fuego del Espíritu Santo, y por el Espíritu, con minúscula, no santo, sino el espíritu de la sinodalidad. Sí, claro. Dan un cambiazo, pues que la gente, como no está formada, claro, ahora están recogiendo los frutos de muchos años de pésima formación doctrinal. Ahora, claro, todo el modernismo está teniendo su efecto, porque la devastación espiritual de esta sociedad totalmente corrupta, inmoral, idólatra, apóstata, materialista, impura, pues claro, y la si gente no tenemos está... doctrina, ¿qué es lo que no tenemos? Bueno, no tenemos nada, no tenemos luz, no sé, que no tenemos nada, desde luego, estamos perdidísimos. No tenemos a Dios, lo dice la palabra de Dios. Quien no tiene la doctrina no tiene a Dios, es palabra de Dios, no es cosa mía. ¿Por qué? Porque la doctrina es lo que nos ha revelado el Verbo encarnado. Él ha venido a traernos la doctrina como maestro, porque la doctrina es la que nos sitúa en la luz, en la salvación. San Pío X decía, ante todo, dar doctrina, y hemos citado esta anécdota que tenemos que recordar. Él mismo, siendo papa, se reservaba las tardes del domingo para dar doctrina. Él iba a dar clases. Clarísimo, clarísimo. Estos son los santos, verdaderamente santos papas. Entonces, vamos a seguir esquemáticamente. Puntos de este bodrio de documento de los obispos españoles de 4 de mayo. Puntos. El primer punto se llama el rostro de una iglesia sinodal, y dentro de este punto encontramos una exaltación del pauperismo. Los pobres protagonistas del camino de la iglesia, pero no los pobres de espíritu, que son los de la bienaventuranza del sermón de la montaña, no, esos no. Y, por supuesto, no se dice que la pobreza a veces es consecuencia del pecado, de un divorcio, de la pereza, de adicciones, de tener que indemnizar a alguien a quien le has hecho daño por tu odio. No, pero ese tipo de pobreza no interesa. Porque, claro, si se asocia al pecado, de pecado no hay que hablar. Como no hay conciencia de pecado, no se necesita al Redentor. ¿Para qué hace falta un Redentor? Tal cual. El pecado ya para estos, digamos, conniventes con Bergoglio, no existe pecado, existe en el mejor de los casos situaciones irregulares. Eso es en el mejor de los casos. Seguimos. Segunda parte. Todos discípulos, todos misioneros. Bueno, dentro de este apartado se dice las mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia. ¿Cómo no? Ya van buscando lo que dice más abajo. Las mujeres asumiendo tareas de responsabilidad a nivel pastoral y ministerial. Ojo, que vienen las diaconisas. El que no es ni diácono va a meter a las diaconisas en la Iglesia. A ver, el papel de la mujer es excelso y ha habido mujeres santas que han recibido gracias y dones particulares como ningún hombre. Vamos a nombrar a 9 de ellas y podrían ser más. Santa Juliana de Cornillón, la festividad del Corpus Christi. Santa Catalina de Siena, que el Santo Padre volviera a Roma. Doctora de la Iglesia además. Santa Catalina de Génova. El purgatorio le fue revelado como a nadie, la verdad del purgatorio. Santa Hildegarda de Bingen, toda la ciencia de Dios y revelaciones sobre el final de los últimos tiempos, que pronto, si Dios quiere, trataremos. Santa Teresa de Ávila, las moradas, los grados de oración. Santa Ángela de Foligno, los 18 grados de compunción. La beata Ana Catalina Emmerich, visiones como ninguna ha tenido. Santa Margarita María de Alacoque, el misterio del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la misericordia. Pero ninguna era diaconisa, ni falta que hacía. Entonces estos, en lugar de acudir a estas santísimas 9 mujeres y aprender de ellas lo que la sabiduría eterna de Dios les ha revelado, no les hacen ni caso y van a poner a ministras, a diaconisas, a mangonear allí en el sagrario y a repartir indignamente el cuerpo del Señor, y no saben esas pobres mujeres que tocan al Señor y lo dan en comunión con la anuencia del párroco modernista, la que les espera, el purgatorio que les espera, porque lo dijo María Sima. Y te iba a decir, Agustín, y a consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, pero no, obviamente, porque como quieren acabar con la transustanciación, una vez que ya acaben, entonces sí pondrán a las diaconisas, las elevarán a lo que quiera que sea para las falsas misas. Eso sí sería muy posible, claro. La mujer no tiene que estar en el altar.
ni tampoco en los seminarios. Más adelante veremos que también pueden tener papel en los seminarios. Digo yo, a ver, ¿para qué? ¿Para ser diaconisas o sacerdotisas? Malo. Pero si no es para eso, ¿qué pinta una mujer en el seminario? Yo recordé aquello de entre santa y santo, pared de cal y canto. Ahora quieren meter a mujeres en los seminarios. O sea, está la cosa como para encima animar al público. Tal cual, tal cual. Otro punto de ese documento, Bueno, Agustín, ¿cuál sería? seguimos. Bueno, luego de vez en cuando dice algo normal. La iglesia es misionera. Bueno, sí, claro. El Espíritu Santo, tras Pentecostés, mandó en misión. En fin, dice de vez en cuando algo que, bueno, pues vale. Pero como está lleno de herejías, pues no hay quien se lo coma. Es como un guiso. Una misionera, pero que no sea de sinodalidad, como dijo Bergoglio a los párrocos. No, de sinodalidad no. Ni que tampoco sea misionera de un falso evangelio. Que tiene que ser misionera del único evangelio. Claro que no. Tercer punto. Es del informe. Tejer lazos, construir comunidad. Por una iglesia que escucha y acompaña. A ver, nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, que está ocupada, abordada, amordazada, pues es maestra y es a quien tenemos que escuchar, no al revés. El alumno tiene que escuchar al maestro en cualquier orden de la vida y no ahora que parece que la iglesia es tonta y necesita que nosotros vayamos a decirle por dónde tiene que ir. Claro, ¿qué están haciendo? Ponerse en el lugar de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es quien guía y santifica la iglesia. Como el Espíritu Santo no está presente en la iglesia de Bergoglio, porque es imposible, porque es la falsa iglesia, igual que la Santísima Virgen no está, está la de Satán U2, que hacen, meten una falsa virgen, que es madre de la iglesia, y un falso espíritu, y de ahí puede salir cualquier cosa, claro. El derrumbamiento, el naufragio de la nave, que no es la nave de San Pedro, por supuesto, no es la barca de San Pedro, es una falsa barca, la chalupa de la Pachamama. Bueno, y sigue. Iniciativas, ahora viene con las iniciativas. Había un dicho que decía, no hay nada más peligroso en esta vida que un tonto con iniciativa. Échate a temblar, un tonto con iniciativa, ¿no? O sea, el tonto que no tenga iniciativa, que se quede quieto. Pues aquí empiezan con las iniciativas. Iniciativa de formación. En discernimiento comunitario. Bueno, de doctrina no hablan. Ni de doctrina, ni de Jesús, ni de Espíritu Santo, ni de la Virgen María, nada, nada. Esta es una nueva jerga, que no hay quien comprenda hacia dónde quieren llegar. Y a mí me dan pena. Bueno, ya después de 11 años, en fin, tienen poca justificación, pero aquellos buenos obispos y párrocos que tomen este documento y pretendan sacar provecho, o sea, con buena intención, es como el que tú ves que está alimentándose con buena intención con una comida envenenada. Dice, no, es que me estoy alimentando porque, claro, tengo que comer y voy ahora a realizar un trabajo y una jornada larga y voy a desfallecer. Y el hombre, claro, hace bien en alimentarse. Pero claro, si se está alimentando con un veneno, pues el resultado va a ser horrible porque él piensa que está adquiriendo energías y nutrientes y lo que está es tomando falsa doctrina. ¿Qué más? Vamos a ir terminando porque esto se está alargando y ya sabemos que es puro veneno. Esto es bazofia con la cual los obispos españoles quieren alimentar a los sacerdotes. Bueno, luego a nivel nacional, iniciativas de comunión y misión, iniciativas de formación. Bueno, aquí además se respira una progresía, esto es modernismo, aquí se aplica la máxima esta de la educación de los socialistas. Asnos, pero progres. Da igual que no sepan nada, pero que sean progres. O sea, aquí se trata de ir siempre progresando, no se sabe hacia dónde, y ya está. Se trata de eso, ¿no? De continuamente ir innovando, inventando. Bueno, un avance hacia no se sabe dónde. Claro, los resultados van a ser pésimos, porque se apartan del único camino, verdad y vida, y no le hacen ni caso a la maestra, que es la Virgen. Segundo bloque. ¿Cómo se puede potenciar la corresponsabilidad diferenciada? Esto es una trampa, en mi opinión, porque corresponsabilidad es una palabra que indica una igualdad, corresponsabilidad, y a continuación la unen a diferenciada. Claro, como hay que presentarlo de forma que la gente trague con que todos somos iguales pero diferentes, sí, pero no, párrocos, obispos, seglares, pues entonces hacen ahí un enjuague y dicen corresponsabilidad diferenciada. Fíjate el veneno, cómo lo introducen, para que cuele. Hay un horizontalismo total, porque Bergoglio odia al papado y a todo lo que sea jerarquía, se ama a sí mismo, pero a lo que es la jerarquía la odia, ¿no? La detesta. Tercer bloque, voy rápido. Bueno, por supuesto no se habla de pecado en absoluto, es un acompañamiento. ¿Acompañamiento para qué? No para salir del pecado, no, eso no. Acompañamiento para que la persona se sienta a gusto con su situación y se vea comprendida. ¿Qué modos de relación
estructuras, procesos de discernimiento y decisión respecto a la misión permiten reconocerla, configurarla y promoverla? Esto es una locura de pregunta que nadie entiende, pero habla de apertura, acogida y luego da un método: reconocer, interpretar y elegir. Dice que todos nos sintamos protagonistas. Bueno, aquí Jesús no existe. Nuestro Señor ni aparece, pero nosotros sí, protagonistas. Bueno, pues nada, la iglesia de Bergoglio, donde los protagonistas serán los hombres, será la iglesia del demonio. Seréis como dioses. Eso me recuerda, Agustín, que en Redentoris Missio, el Papa Juan Pablo II decía que el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Ese sí que lo tenía claro. No el espíritu de la sinodalidad, no, el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. ¿De cuál? De la verdadera evangelización, claro. Aquí, en el mejor de los casos, se le está diciendo al Espíritu Santo por dónde tiene que ir, aun con buena intención, que ni siquiera hay buena intención. Pero es que al Espíritu Santo no hay que encorsetarlo. Hay que tener una buena formación doctrinal, humildad y poner tus talentos a disposición del Señor. Y no te preocupes, que ya el Espíritu Santo te irá llevando. No querer ser tú quien le dice al Espíritu Santo cómo tiene que ser tu plan de santificación y tu meta y cuándo tienes que morir para ir al cielo, que no. Bueno, Agustín, tú sabes que ellos, Bergoglio y compañía, los que están en comunión con él, unos conscientes y otros inconscientemente, trabajan para una agenda. Agenda. Ese es el espíritu que les mueve, no el Espíritu Santo. Es una agenda predeterminada en connivencia con el otro alfil. Así de sencillo. Así es. Vamos terminando. Dice, superando el clericalismo. Pero vamos a ver, el clericalismo sería algo de siglos pasados. En la Edad Media, pues sí, se podía admitir que había clericalismo porque la Iglesia influía en el gobierno terreno y le decía a los reyes a dónde tenían que ir, qué tenían que hacer. Pero ahora lo que hay es todo lo contrario. Ahora, esto es que el párroco no pinte absolutamente nada, porque como le están diciendo que vaya allí a reunirse a ver las ocurrencias de la gente y tendrá que escuchar el párroco que yo estoy enamorado de mi vecina, dirá otro que yo quiero ser sacristán a media jornada, ¿cuánto me vas a pagar? Bueno, tendrá que oír de todo el hombre, ¿no? Bueno, continúa, dice que hay que crear los ministerios de la acogida, la escucha y el acompañamiento. Sínodos diocesanos, no teníamos bastante con los sínodos que ya hay, y ahora diocesanos en cada diócesis. Oye, esto para mí es un empacho, ¿no? De sinodalidad y de sínodos, es como para acabar empachados. Yo, desde luego, si fuera obispo o sacerdote o párroco, tendría un empacho con todo esto que diría, mira, a mí déjenme, váyase ustedes con su música a otra parte y déjenme en paz. Desde luego, la verdad que esto es drogadura, para el intelecto, porque asumir esto habla del cuidado y la creación de la casa común y favorecer la presencia de animadores de la comunidad. Bueno, como el circo ese que tantas veces ha visitado a Bergoglio allí en el Vaticano, ¿no? Eso le encanta. Sí, el circo. Bueno, hace poco también Bergoglio recibió a un chamán. Bueno, es que yo ya me lío, ya no sé si están haciendo el indio, si son brujos, si son de un circo, porque como recibe a todo el mundo, menos a aquel que vaya con sana doctrina o a plantearle algo importante como el cardenal Zen, que no tuvo ni la delicadeza de recibirlo, lo dejó 4 días ahí abandonado, ahí te pudras, después de haberlo traicionado. Al final le ha dado unos capotazos, Este hombre, yo creo que es de tan bueno que es un ingenuo, un irredento, pobre hombre, el cardenal Zen, que no ha podido leer el secreto, el pacto secreto, no lo ha podido leer, aunque está viendo las consecuencias. Y nada, y ahí sigue la Iglesia de China sufriendo lo indecible a merced de los comunistas, ¿no? Que bueno, es lo que le gusta a Bergoglio. Así es. Bueno, vamos con el cuarto. El cuarto es una información de los obispos españoles publicada por el diario El Debate el pasado día 6. Dice, los obispos españoles piden crear una autoridad mundial para regular la inmigración. Y digo yo, risas de fondo de George Soros. Que te vas a enterar, hombre. Te vamos a llenar Europa, ya lo están haciendo, de gente cuyo objetivo es destruir cualquier raíz cristiana de Europa. Hablo de Europa porque es el continente más expuesto a la inmigración y porque somos españoles y porque es el objetivo principal, destruir la cristiandad. Ya incluso el cardenal Sara decía en su día que no podía ser eso de que emigraran los jóvenes de África. Bueno, es que esto es nos llevan a una situación lacrimógena, como siempre, ¿no?
es que pobrecillos mueren en el mar. En fin, te pone la parte dura del drama humano para justificar todo, ¿no? Lo hacen así, claro, porque si te hablan de que son mafias que vienen aquí a extorsionar y a aprovecharse, entonces no, entonces no cuela. Vamos entonces a este documento que tanto nos sorprendió esa noticia, a los puntos fundamentales y luego, si acaso, desarrolla algo si te parece. Sí, en primer lugar, que quede bien claro que nosotros pensamos que hay una inmigración buena, la de la gente que viene aquí a adaptarse, a trabajar con su familia. Bueno, esa gente de buen corazón, pues sí, puede ser acogida, claro que sí, pero no una barra libre y fronteras abiertas para todos. Vamos a ver aquí qué dicen las lumbreras estas que tenemos en la Conferencia Episcopal Española. Dice, bueno, en primer lugar, da por supuesto que todos los inmigrantes son buenos, o sea, ya mal empezamos, esto es como el comunismo, todo el mundo es bueno, todo el mundo es igual y todo el mundo trabaja mucho, de eso nada. Bueno, eso va contra la esencia de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, que habló sobre este tema de la inmigración clarísimamente, dijo que eso de barra libre, como dices tú, de ninguna manera, eso es decir, la Iglesia ya en sus 2000 años de historia, este tema ya lo tiene más que tratado y estudiado, ¿no? Es que estos se creen que están descubriendo América, no, hombre, no. Sí, estos están descubriendo la sopa de ajo. Ahora van a descubrir la sopa de ajo. Vamos a ver, si es que en realidad la doctrina social de la Iglesia, como está arrumbada, está metida en un cajón, porque no interesa. A la Iglesia le pasa como a Cristo. No queremos que ésta reine sobre nosotros, pero ahora ya es que está tomada y usurpada para ponerse ellos. Prontamente en este documento llegamos al punto de la equiparación socioeconómica. Es decir, hay que darles más ayudas y más... bueno, pues facilidad, más piso gratis. Yo conozco a uno que engañó a su mujer, se divorció después de haberse casado por la Iglesia y eso sí, se preocupa mucho por los inmigrantes. Trabaja buscándoles piso a todos los moros. Dice, bueno, y este hombre, ¿por qué no? Es que él ama mucho a la gente, ¿no? Sí, bueno, es que hay gente que es así, ¿no? Bueno, vamos a leer, antes de pasar al catecismo, solamente un punto del catecismo dice... una iglesia enseguida donde cabemos todos. A ver, no, en España no cabemos todos. Todos no cabemos ni tenemos por qué caber en España. El punto 2241 del catecismo, en su última parte, bueno, primero dice que hay que acoger en cuanto sea posible al extranjero. O sea, pone esa condición, en cuanto sea posible. ¿Qué no sería posible? Que vinieran 5 millones. Eso no es posible. O sea, ¿por qué tiene que haber un negro subsahariano en cada semáforo de Sevilla? Bueno, y lo que no es Sevilla. ¿Eso es digno? A ver, ¿esa qué forma de inmigración es? Dice el punto 2241. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas. Habla de subordinar, no barra libre y que todo vale. Especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas, señores obispos. No a esto que ustedes dicen, que aquí viene todo el mundo a enriquecernos, porque como somos tontos y somos pobres, necesitamos que vengan oleadas de inmigrantes que trae George Soros con su plan Kalergi. O sea que has dejado muy claro que los obispos españoles para este documento pasan olímpicamente del catecismo de la Iglesia Católica, no solo eso, sino que lo contradicen. Sí, y luego dicen, hay que crecer en coordinación, misión compartida y trabajo en red, caminar juntos en la diversidad religiosa también, claro, ya puestos, ¿no? Porque si viene un musulmán, la diversidad es eso, que nos adaptemos a su religión, como firmó Bergoglio en febrero del 19 en la Declaración de Abu Dhabi, que la pluralidad de religiones es algo querido por Dios. Ahí tiene montado el circo este de la Casa Abrahámica. Yo aconsejo, por supuesto, que ningún cristiano vaya allí a la Casa Abrahámica. No se nos ha perdido absolutamente nada. Eso es un engaño. No me hace falta saber que soy hijo de Abraham. No vaya a ser, además, no vaya a ser que vaya uno allí y no regrese, además. Cuidado. Totalmente. Cuidado con las bromas las justas. Sigamos. Sí, y dice, hay que construir comunidades acogedoras y hospitalidad. Discernir y concretar en cada comunidad cómo encarnar una iglesia que vive y se muestra como familia que acoge a todos. Yo se lo digo, con el verbo encarnado, así hay que hacerlo. No inventen nada, hombre. Es
Si ustedes no son cristocéntricos, si la Eucaristía con todo lo que supone no es el centro de su ministerio, y no lo está haciendo, porque esto que dicen ustedes se aparta por completo de lo que dice la doctrina de la Iglesia. Entonces, ustedes están innovando y esa innovación va a ser letal, porque las consecuencias van a ser gravísimas. Ya San Juan Pablo II, bueno, ya sabemos que lo canonizó Bergoglio, pero bueno, el beato Juan Pablo II, solamente Dios sabe si es santo o no, un excelente papa, eso está claro. El Papa de la Virgen tuvo una visión en el año 93 en el que vio cómo Europa estaba como un viejo desván lleno de telarañas, en total decadencia, lleno de musulmanes. Esto no es racismo, porque siempre nos dirán, tú eres racista. No, no soy racista. Lo que pasa es que es imposible que un musulmán, si no se convierte, pueda aportar algo a la Iglesia Católica. Pero ¿cómo va a aportar algo un musulmán? ¿Cómo va a aportar algo a la Iglesia Católica alguien que no está bautizado? Por favor, habrá que tratar de convertirlo o habrá que rezar por él. Hombre, es una criatura de Dios, claro que sí. Bueno, si se le puede ayudar, pues también habrá que hacerlo, pero sin perder de referencia que no son iglesia. Ahora, por ejemplo, Cáritas, que supuestamente es una organización de la Iglesia Católica, lo que hace es repartir gratuitamente y sin límite ropa y alimentos a los musulmanes. Por supuesto, han llegado hasta el punto de quitar la cruz en los comedores, porque no sea que algún musulmán se ofenda. Y el menú hay que ponérselo a su gusto, sin cerdo. Hombre, pues mira, para eso que cierran Cáritas. Eso no es la Iglesia Católica. Y luego lo triste cuando se ve que van a los contenedores, después de haber recibido mucha comida, muchas cosas, a tirar a los contenedores todo lo que han recibido gratis. Eso es terrible, cuando vemos esos ejemplos. Bueno, entonces podemos decir que estos obispos parecen cristófobos. ¿Cristófobos? Sí, parecen cristófobos porque... Explica qué sería eso de cristófobo. Fobia a Cristo. Fobia al mensaje de Cristo. Y bueno, ahora en las lecturas de esta Pascua, pues estamos viendo cómo la primitiva iglesia se expandió y fíjate, en un momento dado, cómo en Hechos de los Apóstoles se dice, y el Espíritu de Jesús no dejó que fueran a esa zona. O sea, ya se encarga el Espíritu de decirte a dónde tienes que ir a evangelizar y dónde no. Y por supuesto que no es casualidad que la Iglesia Católica se hubiera expandido desde la tierra de Canaán, teniendo relativamente cerca la zona de los griegos, porque allí había ya una semilla para que la predicación de San Pablo fuera acogida. Los griegos, 18 siglos antes que los aztecas, por ejemplo, ¿no? La civilización azteca, pues estaban mucho más avanzados. Aquellos pobrecitos aztecas estaban presos de demonios. Allí hubo que ir primero a exorcizar antes de a evangelizar. Pero los griegos no, los griegos sí estaban preparados. Pero claro, por eso el Espíritu Santo no los llevó a cualquier sitio. Ahora pasa lo mismo, que aquí no puede entrar cualquiera para no se sabe qué, y además... Bueno, sí se sabe qué, que es la Agenda 2030, a la cual apoyan estos obispos españoles que piden crear una autoridad mundial que regule la inmigración. Es decir, quitar a los estados, se hacen conniventes con lo que es el espíritu de la Agenda 2030, que haya, pues al final, alfombrar el camino al anticristo, que un poder mundial por encima de los estados. Pues los obispos encantados de la vida con ello. ¿Algo más para terminar con esto? Sí, para terminar simplemente, pues que hay obispos españoles. Recientemente hemos conocido la noticia de uno de los sacerdotes de la sacristía de la Vendée, el padre Delgado, que por indicación de su obispo, el arzobispo de Toledo, Cerro Chávez, pues tiene que dejar su labor en redes sociales. Bueno, los que nos han seguido, pues ya conocerán aquel episodio en el que la sacristía de la Vendée, como quiso hacer un imposible, que es conjugar el seguimiento al que para ellos es el legítimo y único papa de la Iglesia Católica con dar ortodoxia, eso les salió muy mal, cometieron varios errores, no escuchar a la Virgen, no aceptar nuestra invitación a hablarles de los mensajes de la Virgen, y el remate fue cuando pidieron oraciones para que el Santo Padre Francisco fuera pronto al cielo, contraviniendo lo que la Santísima Virgen pura y dolorosa dijo en Umbe. Lo calificó a Bergoglio como injusto, 23 de mayo del 71,
ella en la visión beatífica dijo que en el cielo Dios no quiere injustos, 25 de agosto del 71, luego se concluye que no hay que rezar para que Bergoglio vaya al cielo. Hay que rezar para que la gente no sea engañada por Bergoglio. Bergoglio, solamente Dios sabe, puede tener ni se sabe qué legión de espíritus dentro, como ya se vislumbró en Colombia delante de la patrona en agosto del año 2017, la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, este tipo de curas, pues al final lo que hacen es que se pegan un tiro en el pie, porque quedan de mártires, pero es un martirio que no vale para nada, porque se han sacrificado para defender a la iglesia de Bergoglio. ¿Pero qué sacrificio es ese? O sea, sacrifíquese usted. Bien, claro, por eso no todos los que mueren en guerras religiosas son mártires, depende de cómo haya muerto alguno. Aquí en España, por ejemplo, hubo sacerdotes del País Vasco, de las provincias vascongadas, que murieron represaliados por el Frente Nacional. Esos no son mártires, porque esos curas murieron pues por causas políticas. Entonces, por favor, sean mártires y si llega el caso, si el Espíritu Santo les concede la palma del martirio, pero primero tienen que saber por qué están dando su vida. Si no, Sí. Dios nos quiere vivos, no nos quiere silenciados, no nos quiere muertos. Eso no, eso es un triunfo del demonio. Sí, Agustín, es que lo que no puede ser es esta esquizofrenia. Defender la sana doctrina, pretender defender la sana doctrina y pretender estar en comunión con el destructor de la sana doctrina. Esto es una esquizofrenia absolutamente insoportable y es en la que están cayendo algunos por querer conciliar luz con tinieblas. No se puede servir a dos señores. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Esto no es un invento nuestro, esto es palabra de Dios. Y esa condición sine qua non es para los curas y para los seglares, para cada uno de nosotros. Si queremos seguir a Cristo, no podemos servir a dos señores. Y ellos pretenden defender la sana doctrina y pretenden defender al destructor de la sana doctrina, estar en comunión con él. Esto es como pretender tirar para un lado y tirar para el otro. Esto es para volverse loco, Agustín. Sí, pero este obispo que ha cancelado al padre delegado felicitó el Ramadán. Es que no hay que felicitar el Ramadán. ¿Por qué? ¿Para caerles bien a los musulmanes? Es que no, un obispo no está para caerle bien a los paganos. Está para evangelizarlos. Y si no puede, pues cállese. Entonces, claro, hay otro obispo, el de Málaga, que en su día también felicitó el Ramadán y también portaba la misma cruz que ahora porta el presidente de la Conferencia Episcopal Española, la cruz masónica de Bergoglio. No había otra, hombre, la misma. Y felicita el Ramadán. Bueno, ya llamar cruz es muy generoso porque eso no es una cruz, eso tiene forma de cruz, pero es un pectoral con un personaje siniestro, con las piernas, una que mira para adelante, otra que mira para atrás, los brazos cruzados como un dios egipcio, representación de demonios, etcétera, 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 arrastrando al engaño y al infierno. Esto es lo que portan algunos obispos en connivencia con Bergoglio. En fin, la situación es dramática y sobre todo es dramática por una sencilla razón, y es por la inconsciencia. No son conscientes del momento histórico en el que estamos, apocalíptico, ni de la potencia que tiene el misterio de iniquidad que se está revelando en Bergoglio. Agustín, en esta situación, ¿qué podemos esperar? Nada más que se cumplan las profecías de la Virgen pura y dolorosa. Sí, los obispos españoles tienen que pedir perdón por haber contribuido hace 4 años al primer apagón eucarístico. Siguiendo las indicaciones del falso papa, privaron de lo más sagrado a los fieles. Y a algunos ancianos los dejaron morir a consecuencia de ello, abandonados, solos como perros. El misericordioso Bergoglio, que unos meses después, el día de Navidad, dijo que las soluciones del mundo provenían de las soluciones punzantes, aquí como hay que hablar de esta forma. Bueno, pues solamente hubo uno que yo recuerde, que ya está jubilado, el de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reix-Pla, que mantuvo abiertos los templos. Y aún así, tiene por papa Bergoglio, el hombre, pero es que los demás ni eso. Yo no pude ir a misa porque mi párroco me dijo, el que era párroco mío hace 4 años, que el obispo le había prohibido que fuera nadie. Bueno, Agustín, la situación es dramática sencillamente. Se están cumpliendo las profecías públicas y privadas. Tenemos todos los elementos de juicio porque tenemos que juzgar la realidad, porque el que no enjuicia la realidad se convierte en una persona sin juicio, una persona loca, ¿no? Una persona es que por definición ha perdido el juicio. Una persona que no es capaz de saber juzgar la realidad es una persona, pues eso, loca. Pues sí, nada más. Simplemente hacemos un
llamamiento más a los obispos españoles. Ustedes no han dicho sí a la llamada vocacional que en su día experimentaron para llegar a este punto. Que no. Ustedes están llamados a ser otros apóstoles, otros Cristos. La vida pasa en un suspiro, ya lo decía Santa Teresa de Ávila, parece como una mala noche en una mala posada. Y antes de que se quieran dar cuenta, antes de que puedan intentar reaccionar, les va a caer encima como un lazo, dice la Sagrada Escritura. El Señor va a venir como ladrón en la noche y los va a pillar sin aceite en las lámparas, o peor aún, los va a pillar pues haciendo mala administración de su hacienda. La hacienda es del Señor, ustedes tienen que administrarla bien. El rebaño es del Señor, ustedes no pueden permitirse el lujo de perder ni una sola oveja. Al contrario, lo que tienen que hacer ustedes es recuperar a la oveja perdida, sanar a la herida, guardarla de los lobos, y están haciendo lo contrario. Y bueno, pues claro, los tiempos son tan endiablados que en condiciones normales nosotros tendríamos que aprender de ustedes, pero como no son tiempos normales, pues por eso dijo la Virgen que en esta faceta son ustedes los que le tienen que hacer caso a los seglares, que a su vez le hacen caso a la maestra. Por eso acertamos, no porque seamos muy listos, sino porque le hacemos caso a la Virgen. Y ustedes le hacen caso a Bergoglio. ¿Cómo no vamos a estar nosotros en lo cierto y ustedes en el error? Así es, ellos están en connivencia, entregados en comunión con el líder de la agenda pues, mundialista, esa sinodalidad que no es otra cosa que ser misioneros de la sinodalidad, ser misioneros de la confusión y del engaño, de la Agenda 2030. En fin, está clarísimo que hace algo más de 30 años el padre Marcel Nault daba una conferencia que se hizo famosísima a obispos en Fátima. Les hablaba de unos temas que les conmovieron tanto que los obispos, Agustín, tuvieron que confesarse. Le pidieron a un simple sacerdote confesión o se confesaron entre ellos porque se aterraron. Se dieron cuenta que se iban al infierno. Que se iban al infierno. Esto que los obispos ya no predican, esto que ya se lo toman a broma, pero es una realidad. Y yo, desde luego, si fuera obispo, estaría asustado. Porque es que un obispo va a tener un juicio severo, severo. Así que, Agustín, este es el último llamamiento que nosotros desde nuestra pequeñez hacemos, pero lo hace el cielo, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios y la Virgen lo hizo en su día en un B. Desatan la ira de Dios, las altas jerarquías, que no le obedecen, que no le hacen caso, que no se lo toman en serio el verdadero evangelio y que han decidido ponerse en connivencia con este personaje siniestro, al cual, como hemos dicho muchas veces, no son conscientes de la potencia que tiene el misterio de iniquidad para disfrazarse de ángel de luz y para hacerse pasar por lo que no es. Yo creo que es que les tiene embrujados, Agustín, les tiene embrujados y ellos se dejan embrujar, porque, ojo, que Dios respeta el libre albedrío. Porque hay dos armas muy poderosas que usa el misterio de iniquidad: la mentira y el miedo. El miedo hará que alguno se pregunte, porque yo sé que este vídeo lo van a ver sacerdotes y obispos. Bueno, y si yo le hago caso a estos seglares, ¿qué va a pasar, no? Ahora, claro, la pregunta es inquietante. Bueno, que no tengan miedo, que confíen en la Santísima Virgen. Ella no malogra ni una sola vocación, ni sacerdotal ni matrimonial. Antes bien, las preserva y las eleva en su belleza y en su pureza. Y que crean que si siguen por el camino que van, no les va a ir mejor. O sea, ya no me refiero a que humanamente les vaya a ir bien y que al final se confiesen y se salven, cosa que eso es arriesgadísimo, eso es presunción, eso es tratar de regatear a Dios. No, sino que ni siquiera les va a ir bien desde el punto de vista pues social, económico, material, sanitario. Les va a ir bastante mal porque la cosa se va a poner muy mal para todo el mundo. Y si son valientes y lo primero que tendrían que hacer sería resolver en su interior, lo hemos dicho muchas veces, ese es el primer paso, tomar la determinación y luego confiar en que ya será, cuando ellos den su sí, como la Virgen María, ya será el Espíritu Santo quien dirá: ahora tienes que hablar de esto, aquí sí, aquí no, espera, vete para arriba, vete para abajo, o sé mártir, no lo sé, pero sí, les va a ir bien si hacen eso. Yo tengo la esperanza de que más de uno se salve gracias al martirio. En fin, que nos podamos salvar muchos. Nosotros lo único que deseamos es poder llegar a la meta, que es nuestra salvación eterna, dar gloria a Dios en esta vida y en la eternidad.
y los pastores que tenían que liderarnos en esto, pues se han dejado engañar por el misterio de iniquidad en su inmensa mayoría y están arrastrando a muchos, como dijo la Virgen en Garabandal, por mal camino, a la perdición. Así que nosotros terminamos ya este programa. Ojalá sirva para que muchos reaccionen y para que la Virgen, con lo que vino a traernos en UNBE, pues pueda seguir dando luces, ¿verdad, Agustín? Y termina muy brevemente con un mensaje. Pues nada, muy brevemente, estamos en mayo, quedan 5 meses para el fatídico, según el sínodo de la sinodalidad, mes de octubre, el mes de María encima. Bueno, a tiempo están que se centren en consagrarse al Inmaculado Corazón de María, que tengan oración, que se aparten de las cosas del mundo, que no teman y que sean fieles a lo que tiene que hacer un obispo, amar a su comunidad, amar de verdad, dar doctrina y descartarse de todo lo que no sea eso. Y que aguanten el chaparrón, igual que el Señor aguantó todo hasta la cruz. Pues si tienen que sufrir y tienen que ser incomprendidos y tienen que ver malas caras y tienen que recibir amenazas, bendito sea Dios. Esa es la ciencia de la cruz. Pues venga, a estudiar la ciencia de la cruz y no la sinodalidad. Pues ya está. Efectivamente, así es, Agustín. Señores obispos, señores sacerdotes, no sean sinodales, sean católicos, sean verdaderos discípulos de Cristo y de María, den la vida por sus ovejas, sean buenos pastores, no sean asalariados y que Dios les pille confesados, que nos pille a todos confesados y haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Que Dios nos lo conceda. Una última cosa, Agustín, ¿sí? Lo último, mañana será el día de San Juan de Ávila, viernes 10 de mayo. Pues San Juan de Ávila es el patrón del clero español. Pío XII lo nombró patrón del clero español. Qué santo doctor, qué sabiduría, qué forma tan pedagógica, tan clara de predicar. Yo llevo ya unas semanas estudiando a San Juan de Ávila y lo que me queda, porque es un auténtico deleite. Pues céntrense en estudiar, por ejemplo, a San Juan de Ávila, que es su patrón, que no lo digo yo, que lo dijo Pío XII, el Papa Pío XII, ese sí era verdadero Papa. Y van a aprender muchísimo. Entonces puede ser una buena ocasión para encomendarse a San Juan de Ávila y poner la mirada en el 8 de junio, el día del Inmaculado Corazón de María, y no salir de ahí ya hasta que venga el Señor. Y si hacen eso, les va a ir bien, que no teman, de verdad. Y si alguno tiene alguna duda, algún problema y quiere contactar contigo, pues de forma confidencial le ayudaremos. Que no tema a que vayamos a desvelar su nombre, a hacer un vídeo. No, hombre, estamos para ayudar, no para asustar. Entonces, eso ya es pedir peras al olmo, pero en fin, que sea lo que Dios quiera. Nosotros humildemente tratamos de servir a la Santísima Virgen en lo que ella nos trajo, sus mensajes, y ella es la que nos trae las luces para estar blindados frente a este misterio de las tinieblas y la iniquidad. No se puede conciliar la luz con las tinieblas, no se puede defender la sana doctrina y al destructor de la sana doctrina. Salgan, señores obispos y sacerdotes, salgan de esa esquizofrenia, defiendan la sana doctrina, porque quien no tiene la doctrina no tiene a Dios, y si no tienes a Dios, no tienes nada. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9.
Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.